duda. Aquí les voy a mostrar el siguiente paso, que es el marco metodológico. Esto de aquí se hace, ya saben ustedes, después del marco conceptual. Eso fue lo que les quedó de tarea la semana pasada. Siguiendo con esta semana nos toca ver el paso 7, que es el marco metodológico. Ustedes lo van a hacer en 2 páginas, si es manuscrito. Y si usted tiene computador, que yo les recomiendo que mejor hagan en computadora, ustedes pueden emplear una hoja, una página de 500 palabras, ¿no? Ustedes ya saben cómo medir las 500 palabras, ¿no? Bueno, aquí en el marco metodológico lo que primero que van a hacer es lo que van ustedes a analizar, ¿no? Dependiendo de los objetivos que ustedes se han planteado en el estudio de caso, ¿no? Aquí lo que ustedes van a describir, ¿no? A examinar y a ilustrar una situación problemática en particular cercana a nuestro entorno personal o familiar, ¿no? Según ustedes hayan estudiado el caso. Entonces ahí van ustedes, en el marco metodológico, van a extenderse más en la situación del problema, ¿no? Y entonces, primero, lo que dice aquí, miren el cuadro, primero seleccionar las técnicas que vamos a utilizar y las describimos. Ustedes tienen que describir. Por ejemplo, para el siguiente trabajo vamos a utilizar la técnica de la entrevista o vamos a utilizar la técnica de la observación. Cualquiera de las dos es válida, ¿no? Yo les recomendaría la técnica de la entrevista, ¿no? Porque la entrevista ustedes la pueden hacer, las pueden enviar por WhatsApp, las pueden enviar por una aplicación de Forms y la pueden hacer así en línea, ¿no? En cambio, la observación tendrían que ustedes dirigirse al lugar, ¿no? Al lugar del problema. Luego dice, las técnicas que utilizamos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual, ¿no? En nuestra unidad de estudio, o sea, en lo que nosotros estamos planteando, ¿no? La información que vamos a obtener del problema, de los objetivos, ¿no? Ese es el objetivo de esto. En la familia o la comunidad, dice. Planificar, tener un cronograma de trabajo que defina dónde y cuándo y cómo, ¿no? Entonces todos ustedes van a describir. Luego de hacer eso, ustedes van a describir cómo, cuándo, ¿no? Y dónde, ¿no? Lean el cuadro, por favor. Podemos, dice aquí, utilizar el número de técnicas que necesitemos para cumplir con el objetivo planteado. Ustedes pueden hacer la entrevista, aquí está, lean lo que dice aquí. Si van a entrevistar a alguien, sería si se trata de, por ejemplo, una comunidad, al presidente del barrio, al presidente de la comunidad. Si se trata de una familia, al padre de familia, dependiendo del caso. Aquí dice, la batería de preguntas debe ponerse en el anexo del proyecto de grado, no olvidarse eso, ¿no? La batería de preguntas significa el cuestionario de preguntas, ¿no? Pueden hacerse unas 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas. Dice aquí, debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados. Dice, debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados. Por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, ¿cierto? Miren. Y aquí hay unos ejemplos. Miren. Aquí, como les decía, puede hacerse por WhatsApp o personalmente. Y el formato de las preguntas está en un anexo, ¿no? Aquí mismo en este proyecto. Aquí están ejemplos para elaborar preguntas. Todo es sacado del marco conceptual, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Y así dice aquí, nuestro objetivo es identificar y describir buenas prácticas o medidas que las familias de la comunidad adoptaron para prevenir el contagio del COVID-19. Una pregunta de la batería para la entrevista puede ser, ¿qué hace usted para fortalecer las defensas de su organismo? ¿Usted toma vitaminas? No, entonces todo va relacionado en ese caso, pues, ¿no? Aquí, según veo, medidas que las familias de la comunidad adoptaron, ¿no? Para prevenir el contagio, entonces todo va en relación a eso. Si se dan cuenta. Si se trata de una familia que tiene problemas de estrés, de cansancio,
de tristeza. Entonces usted tiene que revertir esa situación. No le va a preguntar de qué hace usted para estar estresado. No, tiene que ser lo contrario. ¿No? ¿Cómo cree usted que se sentiría o cómo se sentiría bien estando realizando o escuchando charlas de motivación, así, ¿no? Entonces, ¿o qué charlas de motivación a usted le interesarían? Sería la pregunta, ¿no? Más o menos. Aquí habla también de la técnica de la observación, ¿no? Como les decía, puede ser entrevista o observación. Ustedes lean y esto en cambio lo van a describir. Lo van a describir. ¿Qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? Eso ustedes tienen que poner, ¿no? Tienen que describir. Por ejemplo, si se trata de contaminación en la comunidad, entonces ¿qué vamos a observar? Mediante este trabajo nos enfocamos en observar los parques, las aceras, ¿no? Entonces todo eso tiene que escribir. ¿A quiénes vamos a observar? Vamos a observar a los señores miembros de la comunidad o miembros del barrio. Y así. Eso en cambio tiene que describir porque es una observación. ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿En qué horarios vamos a observar? ¿No? Entonces eso describe, ¿no? Y lógicamente tiene que hacer la observación. Y aquí también hay una ficha de observación. Ojo, que aquí hay una ficha de observación que se encuentra en el proyecto de grado de estudio de caso. Este análisis de contenido es otra técnica que también, aquí miren, lean, ¿no? En cambio aquí, análisis de contenido, solo se trata de que usted se vaya a una librería, a un bookshop, a una biblioteca, quiero decir, a una biblioteca y se ponga a leer libros, pero creo que, no sé si ustedes lo vayan a hacer, pues, ¿no? Entonces, es cuestión de leer, en cambio aquí. Análisis de contenido es lectura, leer todo lo concerniente a su problema, que si usted habla de depresión, leer libros de psicología, y eso tiene que usted aclarar las fuentes que utilizó, las fuentes, dice aquí, miren lo que dice, debemos aclarar las fuentes que utilizamos. Las fuentes utilizadas deben ser presentadas en el final del proyecto de grado, estudio de caso, en referencias. Por ello tenemos que anotar siempre los datos asociados a la fuente. No se olviden de anotar los datos de la fuente. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, luego de todo eso venimos a los resultados obtenidos. No, aquí en cambio usted va a hacer un análisis de todos los resultados obtenidos. Recuerden que estos resultados es dependiendo qué técnica utilizó. De esas técnicas que vimos de observación, de entrevista y de análisis de contenido. Tiene que de esas tres coger una. No va a ser de las tres. Una tiene que coger. Y lea, ¿no? Aquí dice, debemos presentar todos los hallazgos, lo descubierto, ¿no? Lo que usted encontró en todo eso, en la entrevista, qué le resultó, qué vio, ¿no? Todo debe contar. Dice, los resultados presentados deben estar articulados con los conceptos y estrategias metodológicas utilizadas. ¿Ya? O sea, tienen que tener un contexto, un hilo, tienen que tener basados en las estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas, lo que usted escribió arriba, pues, ¿no? Ya, entonces aquí hay un ejemplo, miren, lean el ejemplo. Dice que aquí habla, en cambio, esta persona ha escogido la técnica de la observación. Entonces, miren, así se escribe. A la hora, en dónde, cómo y cuándo. Miren, aquí sigue esto. Ya. Análisis de los resultados. Llegamos al paso 9. Ya. Aquí. Ya. Desde una página, ¿no?
el análisis de resultados debemos dar respuestas a los objetivos planteados. Ahí da respuesta al objetivo planteado. Si usted se puso en sus objetivos, buscar o planificar, entonces, si puso eso en sus objetivos, aquí usted tiene que ya describir, ¿cierto? Describir de acuerdo a sus objetivos, Es los objetivos planteados, es decir, qué aspecto tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica. Entonces usted va a hacer un análisis individual. Entonces usted va a sacar, va a decir, va a analizar, no hacer una postura o una crítica a lo que usted investigó. Mire, por ejemplo, generalizaciones. Desarrollamos ideas en torno a generalizaciones. Dice, encontradas, por ejemplo, a través de la entrevista realizada, se pudo apreciar al respeto, el amor. Entonces, esas son las generalizaciones. Y en relación también tiene que decir, entre lo planteado en el marco conceptual y los resultados obtenidos, si nuestro objetivo era conocer las ventajas, mire, por eso le decía, dice, y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio del COVID, debemos mencionar las ventajas y desventajas que fueron encontradas y por qué. Eso usted tiene que analizar. Pero eso eso le va a arrojar de su entrevista o de su observación. Finalmente tenemos conclusiones y recomendaciones. Conclusiones, extensión máxima una página. Tiene que ser una página si el documento es escrito a mano. Y media página o 250 palabras si el escrito es a computadora. Entonces, planteamos aquellos argumentos del marco conceptual que pudieran constatarse, verse, demostrarse en la práctica a través del desarrollo de nuestro estudio de caso y cuáles no. Ya. Entonces, en conclusiones, si su el problema era el estrés en las familias, entonces usted ya concluye a partir del marco conceptual, ¿no? Entonces se concluye que la familia Pérez, mediante charlas motivacionales, se concluye que la familia Pérez tiende a mejorar su convivencia, su motivación para la vida, sus puntos, sus objetivos como familia, por ejemplo. Se concluye eso. Entonces usted describe todo eso, todo lo que le arrojó todo este trabajo, esta entrevista o esta observación, ¿no? Recomendaciones. Extensión máxima dice una página y asimismo media página, 250 palabras. Recomendaciones. ¿No? Entonces aquí usted va a recomendar, va a dar su criterio, no va a dar, o sea, dependiendo, eso sí, basándose en todo su trabajo, ¿no? Dice, sobre la base de los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, desarrollamos las siguientes ideas. ¿Qué podemos hacer para mejorar, solucionar o mejorar el problema o la situación? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, si por ejemplo, si hablamos de la basura, nosotros recomendamos, ahí tiene que usted poner en infinitivo el verbo, ¿no? Recomendamos para una mejor convivencia y para bajar los niveles de enfermedad de los ancianos y los señores en estado de vulnerabilidad. Recomendamos hacer una campaña de desechos, ¿no? Una campaña de clasificación de los desechos, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? Esas son sus recomendaciones. Como vuelvo y repito, dependiendo de lo que usted haya trabajado. Referencias y anexos. Miren lo que dice aquí, debemos presentar al menos una referencia. Utilizar el lenguaje claro para comunicar las referencias utilizadas. Organizar nuestras referencias por tipo.
Ya, por ejemplo, usted tiene que poner referencias de textos escolares si usó textos escolares, referencia de internet si usó internet, referencia de programas de radio, referencia de programas de televisión y noticiero. Si requerimos información adicional para presentar y organizar nuestra bibliografía, podemos consultar al docente tutor asignado o revisar el contenido de la página 84. Yo les recomiendo que revisen en la página 84 el texto de lengua y literatura del tercer curso bachillerato. Ahí básense para hacer la bibliografía. Ahí se basa. La bibliografía es los textos, ¿no? ¿Cómo van puestos los textos? Por ejemplo, se utilizó un libro de conservación de desechos. Usted pone conservación de desechos, el autor y el año. Esa es la bibliografía. Eso les puedo decir como a breves rasgos, pero hay un modelo que está en la página 84 del texto de lengua y literatura del tercer curso bachillerato. Los anexos deben ser enumerados a lo largo del desarrollo del documento. Anexo 1, anexo 2, anexo 3. Por ejemplo, la batería de preguntas tiene que ir. La batería de preguntas es el cuestionario de preguntas o la ficha de preguntas que usted le preguntó a esa persona, ¿no? La ficha para la observación, si es que va a hacer observación, hay una ficha que también está en este documento. Los gráficos, si tiene gráficos. Láminas, si tiene láminas. Y fotografía. Yo creo que van a utilizar más fotografías ustedes, porque no creo que vayan a hacer gráficos. Tienen que utilizar un programa para hacer gráficos. O no sé. Si lo pueden hacer gráficos, a buena hora. Y láminas no creo, no sé. Pero fotografías es lo más práctico. Students. Eso sería todo. Ese sería el avance hasta la próxima semana, ¿no? 30 de junio. Me despido de ustedes. Tengan buenas noches. Y esto sería todo.